Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien porque hoy tengo un vídeo que... Uf. Prepárense porque creo que este es de esos vídeos que no se van a olvidar fácilmente. Aquí estamos como siempre listos para sumergirnos en el mundo del chismorreo, el drama, y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos míos, vamos a hablar de... vamos a hablar de algo que lleva tiempo cocinándose a fuego lento, algo que muchos de ustedes me han estado pidiendo a gritos en los comentarios, y algo que sinceramente, yo tampoco creía que iba a pasar. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. Hoy vamos a desenmascarar, a analizar, a diseccionar. La bomba. La bomba Ander Cel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Y no es un chiste del Día de los Inocentes anticipado. Estamos a 23 de abril de 2025, y lo que les voy a contar hoy, créanme, es para sentarse, tomarse un cafecito, y prepararse para el shock. Antes de que entremos de lleno en la carne del asunto, como siempre, les pido con todo mi corazón que se suscriban al canal. Ya saben que aquí les traigo todas las novedades del mundo del espectáculo, los dramas, los romances, los chismorreos más jugosos, y todo con mi toque personal. Así que si todavía no lo han hecho, corran, aprieten ese botón de suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos, que los estoy esperando. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Ander Cel y Kerem Bürsin. ¿Qué está pasando entre ellos? ¿Por qué de repente están en boca de todos otra vez? Bueno, la respuesta, mis queridos amigos, es mucho más compleja y sorprendente de lo que imaginan. Recordemos un poco su historia. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air para los que no hablan turco. La química entre ellos era innegable, palpable, casi se podía tocar a través de la pantalla. El mundo entero se enamoró de Eda y Serkan, y por supuesto, se enamoró de Hande y Kerem. Su romance en la vida real fue la cereza del pastel, el final feliz que todos queríamos ver. ¡Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos! Me acuerdo perfectamente de los directos que hacían juntos, las entrevistas donde se miraban con ojitos de enamorados. Pura miel. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen. Su relación, aunque intensa y apasionada, llegó a su fin. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Rumores de agendas apretadas, incompatibilidades, y hasta terceras personas rondaron por ahí, pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Se habló mucho de que Kerem estaba muy enfocado en su carrera internacional y que Hande, aunque también ambiciosa, quería algo más estable en Turquía. Chismes. ¿Quién sabe? Después de la ruptura, ambos siguieron sus caminos. Hande se concentró en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. La vimos en Bambaşka Biri, donde demostró una vez más su talento y versatilidad. Kerem, por su parte, también siguió adelante explorando nuevos proyectos y expandiendo su carrera a nivel internacional. Lo vimos en producciones de Hollywood, nada más y nada menos. Ambos aparentemente rehicieron sus vidas. Hande tuvo algunos romances fugaces, que no llegaron a consolidarse, y Kerem se le vio con algunas actrices, pero nada serio, al menos públicamente. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante los últimos meses, hemos estado viendo señales, indicios, pequeños detalles que nos hacían sospechar que algo estaba pasando entre Hande y Kerem. Interacciones en redes sociales, comentarios sutiles, fotos accidentalmente similares. Todo parecía apuntar a una reconciliación, o al menos, a una reconexión entre ellos. Hay esos me gusta estratégicos. Esas stories con el mismo fondo. Es que ya nos conocemos, mis chismosos. Sabíamos que algo se traían entre manos. Recuerdo un comentario que hizo Kerem en una entrevista, donde hablaba de lo importante que había sido Hande en su vida, y ahí fue cuando la alarma empezó a sonar más fuerte. Pero la bomba, la verdadera bomba, explotó hace apenas unos días. Un paparazzi capturó a Hande y Kerem juntos. En un viaje romántico a las Maldivas. Las fotos, aunque borrosas y tomadas a distancia, no dejaban lugar a dudas. Eran ellos disfrutando de la playa, cenando a la luz de las velas,
y compartiendo momentos que definitivamente no eran de simple amistad. En plan luna de miel anticipada, vamos. Imagínense mi cara cuando vi las fotos. Casi me da un infarto. Tuve que llamar a mi amiga Gizem, que es la experta en chismes turcos, para que me confirmara que no estaba alucinando. Y sí, mis amigos, las fotos son reales. Hande y Kerem están juntos de nuevo. Gizem me contó que los vieron paseando de la mano, disfrutando de un atardecer espectacular y que parecían dos tortolitos recién enamorados. ¡Qué envidia, pero de la buena, eh! ¿Pero qué significa esto? ¿Es una reconciliación oficial? ¿Están dándose una segunda oportunidad? ¿O simplemente están disfrutando de una escapada romántica sin mayores compromisos? Bueno, aquí es donde entran las especulaciones. Y a mí me encantan las especulaciones. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Hande y Kerem han estado en contacto desde hace varios meses. Al parecer, después de la ruptura, ambos se dieron cuenta de que se extrañaban demasiado y que la conexión que tenían era demasiado especial como para dejarla ir. Empezaron a hablar, a reconectar, a recordar los buenos momentos que vivieron juntos. Y poco a poco, la chispa volvió a encenderse. Se dice que la pandemia y la distancia les hicieron reflexionar sobre lo que realmente importa, y que se dieron cuenta de que no querían seguir alejados. Hay el amor en tiempos de crisis. Pero a diferencia de la primera vez, esta vez Hande y Kerem están tomando las cosas con calma. Quieren proteger su relación de la presión mediática y asegurarse de que esta vez, las cosas funcionen de verdad. Por eso han mantenido su reconciliación en secreto hasta ahora. Dicen que están asistiendo a terapia de pareja para evitar repetir los errores del pasado y construir una relación más sólida y duradera. Olé por ellos. ¿Y qué dicen sus representantes? Pues, como siempre, hermetismo total. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado la noticia. Pero como dice el dicho, el que calla otorga. Y las fotos hablan por sí solas. Sus agencias han emitido comunicados genéricos, hablando de su profesionalidad y de su enfoque en sus carreras, pero sin mencionar nada sobre su vida personal. ¡Qué aburridos! Pero la cosa no queda ahí. Hay otro detalle que ha llamado mucho la atención de los fans. Hace unas semanas, Hande fue vista luciendo un anillo muy especial en su dedo anular. Un anillo que curiosamente es muy parecido al que Kerem le regaló durante su relación. ¿Es un anillo de compromiso? ¿Es una promesa de futuro? Bueno, eso todavía está por verse. ¡Ay, ese anillo! Los detectives de Internet no han parado de analizarlo, comparándolo con fotos antiguas y buscando pistas sobre su significado. Son unos cracks. Yo personalmente creo que es una señal de que las cosas van muy en serio. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem están más felices que nunca. Se les ve radiantes, enamorados y listos para afrontar esta nueva etapa de sus vidas. Y nosotros como fans no podemos estar más contentos por ellos. Se merecen toda la felicidad del mundo. Pero como siempre hay que tener cuidado con las expectativas. El mundo del espectáculo es impredecible y las relaciones, por muy fuertes que parezcan, pueden terminar en cualquier momento. Así que crucemos los dedos para que esta vez, el amor entre Hande y Kerem dure para siempre. Y que nos inviten a la boda, por favor. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta reconciliación? ¿Creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados y con hijos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Quiero saberlo todo. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Creen que esta vez es la definitiva? ¿Qué consejo les darían a Hande y Kerem para que su relación funcione? No se corten y cuéntenme todo. En resumen, hoy les he contado la bomba del día. Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Un romance que renace de las cenizas, una segunda oportunidad para el amor, y una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo. Hemos analizado las pruebas, las señales, los rumores y las fotos que confirman su reconciliación. Hemos repasado su historia, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura, y hemos explorado las posibles razones detrás de su reencuentro. Pero esto no es todo, mis queridos chismosos.
He estado investigando un poco más y he descubierto algunos detalles adicionales que creo que les van a interesar. Se dice que Ande y Kerem han estado colaborando en un proyecto secreto. Sí, lo que oyen. Al parecer, están planeando lanzar una línea de ropa juntos. ¡Qué emoción! Imagínense, ropa inspirada en su estilo personal, con diseños que reflejen su amor y su conexión. Sería un éxito total. Además, he oído rumores de que podrían protagonizar una nueva serie juntos. Sería el reencuentro más esperado de la televisión turca. Imagínense la expectación que generaría, el regreso de Eda y Serkan, pero esta vez con una historia aún más intensa y apasionante. Yo ya estoy haciendo palomitas. Y hablando de proyectos, Ande está trabajando en una nueva película que promete ser un bombazo. Interpreta a una espía con habilidades increíbles, y las primeras imágenes que han salido son espectaculares. Ande está radiante. Y Kerem está preparando una nueva producción en Hollywood, donde interpreta a un agente secreto. ¡Qué casualidad! ¿Será que se están inspirando mutuamente? Pero volviendo a la relación, creo que es importante destacar que ambos han madurado mucho desde su primera relación. Han aprendido de sus errores y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que esta vez funcione. Se les ve más seguros de sí mismos, más tranquilos y más enamorados que nunca. Y no puedo terminar este vídeo sin mencionar el apoyo incondicional de sus fans. La comunidad de Anker, como se les conoce cariñosamente, nunca ha perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Han estado ahí, apoyándolos en cada proyecto, defendiéndolos de las críticas y enviándoles mensajes de amor y positividad. Son los mejores fans del mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, y por ser los mejores chismosos del mundo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios aquí abajo, que me cuenten qué les pareció esta noticia, qué esperan de Ande y Kerem, y qué otros temas les gustaría que tocara en el canal. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que aquí les traigo todas las novedades del mundo del espectáculo, los dramas, los romances, los chismorreos más jugosos, y todo con mi toque personal. Así que no se lo pierdan. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, el amor es como una flor, hay que regarla para que crezca. Y Ande y Kerem parecen estar regando su amor con mucho cariño. Hasta la próxima, mis chismosos.